Amada iglesia, la llave de David, ese es el tema de hoy, la llave de David. Lo primero a preguntar es, ¿para qué sirve una llave? Ayúdeme. Para abrir y para cerrar. En la mañana preguntaba esto y lo voy a preguntar nuevamente. ¿Usted en su casa tiene algún lugar, una caja fuerte, algo privado que solo usted tiene llave? No. Aquí, yo, mi hermano, allá está mi hermana. Los que me levantaron la mano, es una dinámica que hicimos en la mañana, en el primer culto, quiero decir. Esa llave que usted tiene, donde hay cosas de valor, llámese dinero, joyas, planos o documentos importantes, esa llave solo usted la tiene. ¿A quién le da esa llave usted? ¿A qué persona de confianza? Esposo, la esposa, ¿cierto? Pero a nadie más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Otra pregunta. Las llaves de su casa, hermano Martín Calderón, ¿usted se las da a todas las personas? Las llaves de su casa solo las tiene usted y su esposa. ¿Está fácil, no? Las llaves de su casa, hermano Jonathan, usted y su esposa y su familia. O saca copias para toda la comunidad. Usted me está diciendo, pastor, esa pregunta es muy lógica. Le digo este ejemplo práctico y sencillo para que entienda que esta llave de la cual vamos a hablar solamente la poseen aquellos que aman su presencia, los hijos de Dios. Cuando hablo de hijos de Dios es aquellos que hemos sido llamados por el Señor, pero que le hemos dado el corazón al Señor y Él nos da una llave, cuya llave abre puertas, son puertas de bendición. Y cuando hablo de bendición, no me refiero a aspectos económicos, aunque eso es parte, me refiero a la bendición espiritual que viene del cielo, que abre todas las puertas, cuyas puertas, cuando Dios las abre, nadie las cierra. Cuando Dios a ti te da esa llave y se abren puertas, nadie, escúcheme bien, nadie cierra. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Y aquí es un secreto poderoso porque vamos a hablar de la llave de David. Entonces, sabemos y entendemos para qué sirve una llave. Pero ¿qué es la llave de David? Vamos a ir directamente a Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7. Emociónese conmigo, amado hermano y hermana, y diga amén, gloria a Dios, aleluya. Así es, gracias mi hermano. Y los que están en su casa digan amén, aleluya, gloria a Dios, emociónense conmigo mi hermano. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, es decir, al pastor de la iglesia en Filadelfia, porque habla Apocalipsis de 7 iglesias y el ángel se refiere al pastor. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave. Are you with me? ¿El que tiene la llave de quién? Ok, vamos amarrando el asunto. Escribe al pastor de la iglesia y dile, esto dice el Rey de Reyes, Señor de Señores, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién tiene la llave de David? El Señor. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Perfecto. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 22 y el versículo 22, porque tenemos que entender esto. Isaías capítulo 22, versículo 22. Dice así. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Usted se está preguntando, ¿cuál es la casa de David? ¿Cuál es esa llave de la casa de David? Sin más que ahondar en esta introducción, la llave de la casa de David es el secreto de un corazón que adora, no naturalmente, sino sobrenaturalmente. Es un corazón que se desborda y esa llave es la llave de adoración, es la llave de oración, es la llave de gracia que abre puertas de bendición. Vamos por favor a Zacarías capítulo 12 y el versículo 10. Usted tiene que entender, al igual que mi persona, cuál es la verdad que Dios nos quiere enseñar a través de estos versículos. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de ¿quién? Diga conmigo, de David. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu, vamos, diga conmigo, espíritu de gracia y de oración. ¿Qué hay en la casa de David? Espíritu de gracia y de oración. ¿Y cuál es la casa de David? La presencia de Dios.
¿Cuál es la llave? La llave es la oración, la llave es la adoración, la llave es la alabanza, la llave es la intercesión que abre puertas de bendición. ¿Me comprende, amado hermano y hermana? Entonces, en el lugar de la presencia de Dios, en la presencia de Dios hay espíritu de gracia y espíritu de oración. Amado hermano, y con esto lo que quiero irlo encaminando es que David tenía un secreto, cuyo secreto lo llevó a grandes victorias. David supo adorar en todo tiempo, en todo momento. David fue un hombre que falló a Dios. David fue un hombre imperfecto. David adulteró. David fue un hombre adúltero y un hombre homicida, un hombre que participó en el pecado. Pregunta: ¿cómo se conoce David a la luz de la Biblia? El dulce cantor de Israel. No dice el adúltero, dice el dulce cantor de Israel. Porque lo grande de David no era lo que él tenía, sino a quien tenía. Lo grande de David no era lo que podía hacer, sino realmente lo que él se dedicaba a hacer, que era adoración. Y no estamos hablando de que él adoraba cuando todo iba bien. Él adoraba aún en los tiempos difíciles. Él adoraba en tiempos de angustia y necesidad e invocaba a Dios. Y esa adoración abría puertas de bendición, y esa adoración lo convertía en un hombre, hablando espiritualmente, en un hombre poderoso. Espiritualmente hablando, era un hombre que en sus fuerzas humanas él no podía hacer, pero en las fuerzas de Dios lo podía hacer todo. ¿En qué me estoy basando? En que David, un hombre como usted y como yo, un hombre imperfecto, dice la palabra que venía sobre él el Espíritu del Señor con tal fuerza, tal magnitud, que se enfrentaba al oso, se enfrentaba al león y mataba osos, mataba leones. ¿Quién puede hacer eso hablando humanamente? No se puede. Un humano se enfrenta a un oso, se enfrenta a un león, no le puede ganar, tiene una fuerza extrema. Pero venía el Espíritu de Dios y él, bajo la unción del Espíritu Santo, él podía hacer proezas, porque él entendía que la llave que abría puertas de bendición se llamaba la llave de oración, de intercesión, de adoración y alabanza. El dulce cantor de Israel nos enseñó que esa llave tiene que estar hoy en día en la iglesia, cuya llave muchos han menospreciado y cuya llave muchos han tergiversado o la han llevado por otros medios. Porque no se trata de obra humana, se trata de obra del Espíritu Santo. En la casa de David, en la presencia de Dios, hay espíritu de gracia, espíritu de oración. Amado hermano y hermana, el espíritu de gracia y oración es uno. Cuando experimentamos la gracia, se traduce en oración, en adoración y alabanza a Dios. Usted y yo hemos obtenido gracia, se tiene que convertir en adoración. Hemos recibido perdón, se tiene que convertir en adoración. Entonces, iglesia, David, el dulce cantor de Israel, insistía tanto en la presencia de Dios, no importando lo que otros decían. En algún momento David empezó a danzar, la esposa lo criticó, la gente lo criticaba, la gente murmuraba de David, pero a David no le importaba, porque él entendía el secreto de adorar y alabar, que cuando él adoraba y adoraba, los cielos se abrían y se abrían puertas de bendición. El dulce cantor de Israel insistía en la alabanza. Por eso es que el Señor nos envía un mensaje en esta hora. Tenemos que cantar los salmos, tenemos que cantar la palabra, porque cuando cantamos las palabras de David, los salmos, hay algo poderoso, sobrenatural que sucede en el ámbito espiritual, cuyo efecto se traduce en milagros, en sanidades, en restauración, externamente hablando. Amado hermano y hermana, no debemos limitar a Dios cuando el Señor te está tocando. Hoy que estábamos adorando en ambos cultos, quiero decirle a los que están allá en sus hogares, experimentamos algo sobrenatural en medio de la alabanza y la adoración. De momento no estamos transmitiendo la alabanza. Yo digo, véngase para que experimente todo lo que sucede en medio de la alabanza y la adoración. Pero algunos por temor se limitan a pasar ese nivel de adoración. Yo quiero decirte algo. Ha llegado el momento y el tiempo de que pases ese umbral. No vivas al límite. Pasa el umbral de la adoración. Pasa ese umbral para que te des cuenta que hay detrás del velo. Ojo aquí, iglesia. Detrás del velo significa la revelación que Dios quiere darte a la hora de adorar. Ya no es tiempo de que la iglesia esté pensando, voy a la iglesia, adoro o no adoro, y me quedo ahí como que si nada estuviese pasando. La presencia de Dios es viva, es tan poderosa que están sucediendo cosas en el ámbito espiritual, pero usted y yo tenemos que discernirlas a través de esa llave. Esa llave se llama adoración genuina, adoración con entendimiento, adoración extrema, adoración sobrenatural.
Porque una cosa es que yo cante, otra cosa es que yo adore. Una cosa es que yo dance en mi carne y otra cosa es que dance en el espíritu. Porque cuando lo hago en el espíritu, canto, adoro y en el espíritu, el Señor empieza a moverse de manera sobrenatural, que esa llave comienza a abrir la puerta de revelación y de bendición que usted y yo necesitamos, cuya bendición alcanza ámbitos espirituales y ámbitos materiales. Ojo aquí, cuando hablo de material no me refiero que la bendición sea lo económico. La economía, el dinero, el carro, la casa, todo eso es accesorio, eso es parte, es una añadidura, es parte de la bendición, porque lo primero es estar compenetrado en las cosas del reino, amando como nunca antes la presencia de Dios. Y David insistía que había que amar la presencia de Dios, no importando el tiempo, no importando la lucha, porque en el desierto, ¿qué decía David en el desierto? En tierra seca o árida, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cuál característica tenía la vida de David? La alabanza, la adoración. Y esa es la llave de la casa de David. Debemos fluir en adoración, pasar a otro nivel. Eso es lo que provoca la adoración. Dios da llaves que abren puertas de bendición. De hecho, a Pedro también el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Podemos atar y desatar. Repito, la oración, la alabanza, la adoración, intercesión abren puertas de bendición, pero hay que saber usarlas a través del sometimiento, a través de la revelación. No es cantar por cantar, es adorar y encontrarme con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amada iglesia, te digo con todo mi corazón, no limite a Dios cuando adore, déjese llevar por el río de Dios. Hay gente que Dios la ha querido tocar y resisten al Espíritu Santo por temor, por pena. ¿Por qué va a pasar, hermano? Métase en el río para que usted reciba la puerta de bendición, su sanidad, su restauración, su perdón, lo sobrenatural de Dios sobre usted y sobre mí. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la llave de la casa de David es una adoración genuina, no de palabras, sino con convicción, no por emociones. Y digo esto, hermano, porque hoy en día se ha confundido mucho alabanza, adoración, pensando que son cantos nada más, cuando realmente lo que Dios está buscando es el corazón de la iglesia. No podemos decir: ay, cantemos esta canción porque es la número 1 en la radio. Cantemos esta canción porque es la que está sonando. Cantemos esta canción porque en el top 10 está el número 1. ¿Cuál top 10, hermano? Si en Cristo no hay top 10, en Cristo es crecemos integralmente, hay adoración genuina y los cantos no pasan de moda, porque esto no es moda, esto no es tendencia, es presencia de Dios. Entonces, cuando venimos, tenemos que venir con una expectativa de reino, una expectativa real, una perspectiva de eternidad. ¿Por qué? De que el Señor me quiere hablar, el Señor me quiere ministrar. Ábrase al Espíritu Santo. Le digo algo con todo mi corazón. Muchos no reciben la bendición porque limitan a Dios, porque se conformaron con cantar y no pasaron el umbral de la adoración. Muchos se quedan en el lugar santo cuando Dios dice: métete al lugar santísimo. Muchos se quedan en una esquina cuando Dios los está esperando en el río de su presencia, pero usted tiene que tomar la decisión y nadie lo va a hacer por usted. No sea un espectador, sea un protagonista en la presencia de Dios. No sea un oidor, sino un hacedor. Dios está llamando a la iglesia a accesar la llave de David. David insistía que hay que adorar porque había un secreto. El dulce cantor de Israel adoró tanto a Dios y tanto a Dios, pero lo amó tanto y le adoró en todo tiempo, en todo momento, que David se enamoró tanto de Dios que Dios se enamoró de David. Él se enamoró tanto de Dios que no importaba quién lo estaba viendo, ahí levantaba un altar. Oh, aleluya, mi hermano. Mire, vaya conmigo hasta al Salmo 132, porque es el anhelo de todo hijo de Dios, anhelar la casa de Dios, levantar un altar para Dios. No estoy hablando de emociones, no estoy hablando de cantos, estoy hablando de una entrega de espíritu, alma y cuerpo. Estoy hablando de una entrega total. El Salmo 132, el título dice: plegaria, oración por bendición sobre el santuario. Amada iglesia, ¿y qué dice en el versículo 1 del Salmo 132? Vamos a leer versículo 1 y el versículo 2. Y esto quiero que lo haga suyo. Y vamos a leer exactamente hasta el versículo 5. Dice así: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Versículo 2. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. ¿Qué dijo David en el versículo 3? No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento,
hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Aleluya. Para que usted y yo lo entendamos más claramente, en otra versión, el versículo 4 y 5, no cerraré los ojos, ni siquiera un parpadeo, hasta que encuentre un lugar para edificar la casa del Señor, un santuario para el poderoso de Jacob. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios quiere hablarnos? David dice, no voy a caer en sueño. David decía, no me voy a dormir, no voy a dar sueño a mis ojos hasta que encuentre un altar para Dios. No me voy a levantar sin antes levantar un altar para Dios, porque David entendía que había que aprovechar el momento, en la mañana, en la tarde, en la noche. Necesito levantar un altar. Esa llave de David, la iglesia tiene que anhelarla. ¿Me doy a entender, amado hermano y hermana? David decía, necesito encontrar un altar, necesito adorar, porque la adoración abre puertas de bendición, porque la adoración provoca la gloria de Dios, porque la adoración atrae su santidad, atrae su gloria. Y esa es la llave de David que muchos no pueden accesar, porque se han conformado a un culto, se han conformado a un canto. Cuando Dios quiere visitarte en tu casa, Dios quiere que te levantes a orar y dices, yo quiero visitarte, yo quiero amarte, yo quiero abrazarte, yo quiero revelarme a ti, pero hay que accesar esa llave. No basta con cantar, no basta con cantos conocidos, es necesario fluir en el espíritu de oración, porque hemos leído en Zacarías, en la casa de David, en la morada de Dios, hay espíritu de gracia, hay espíritu de oración, hay presencia, hay sanidad, restauración, liberación. Está todo lo que usted y yo necesitamos. Vemos a hermanos y hermanas cristianos con ansiedad. ¿Sabe por qué tienen ansiedad? Porque no han accesado esa llave. Cuando entramos a la presencia de Dios, algo tiene que pasar. La Biblia dice, echando sobre Él, depositando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Depositando quiere decir abandonando nuestras vidas en los brazos de papá y diciéndole, Señor, me expongo al fuego de tu presencia. Examíname, lléname, purifícame. Pero muchas veces aún en el culto limitamos a Dios. Yo en la mañana decía, estábamos hablando ahí con Gemelito para dirigir la alabanza. Estaba un poco afectado él. Y yo le decía, yo pensaba que iba a llegar a la predicación así, todo tranquilo, no ando todo sudado. Pero eso es lo que me gusta, gastarme para Dios. Pero si usted viene al culto, vengo al culto, pero no voy a llorar porque se me quita el maquillaje. No, hermano, si usted tiene con esa mentalidad, olvídese, tiene que venir aquí con una expectativa. Dios me va a hablar, Dios va a abrir puertas de bendición, pero expóngase. Ya no, vea, hermano, se lo digo con todo mi amor, con todo mi corazón, se lo digo. Ya no limite a Dios, métase, pero profundamente en el río de Dios. Amado hermano y hermana, usted a sus hijos les da todo el amor y hasta donde usted puede les da todo lo que usted pueda, sí o sí. Sus hijos no le dicen, papá, mamá, ¿cuánto? Hay tanta comida, ¿cuánto me vas a dar? Un poquito. No, hijo, te voy a dar bastante porque, gracias a Dios, y usted le da con voluntad para bendecir a su hijo, y en cuanto esté a su alcance va a bendecirlo, va a ayudarle para que no le falte nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero si su hijo viene y le dice, papá, ¿puedo entrar a la casa? Papá, ¿puedo agarrar comida? Mamá, ¿puedo hacer esto? Claro, hágalo, esta es su casa. Usted le abre la puerta porque es su hijo, para bendecirlo en cuanto usted pueda hacerlo. Pero muchas veces somos como aquel hijo que nos quedamos ahí. ¿Por qué te quedas a la puerta? Siéntate, aquí está la mesa servida. ¿O acaso cuando yo me siento con mi esposa, mis hijos a comer, digo, ¿me puedo sentar? No, yo me siento porque es mi casa, es mi familia, la disfrutamos, nos amamos, es mi casa y todos la disfrutamos, es nuestra casa, es nuestra morada, amamos nuestra familia. Entonces es lo mismo cuando usted viene a la casa del Señor, siéntese a la mesa y no se quede en la puerta, porque usted es un hijo y los hijos se sientan a la mesa. En su casa construye un altar. David decía, necesito un lugar donde levantar altar. En su casa convierta su cuarto, convierta la cochera, algún lugar en ese altar, y ahí comience a levantar adoración, no natural, sino sobrenatural. Que usted llore, que usted gima. Tal vez usted dice, pero hace tiempo no lloro. Dígale al Espíritu Santo, quebrántame, y no quiero levantarme de aquí hasta que algo suceda. No quiero levantarme de aquí hasta que algo suceda en mi vida.
No le estoy hablando de emociones, le estoy hablando de algo más fuerte, de una revelación que cuando uno adora al Señor, algo poderoso sucede. ¿Por qué le digo esto? Porque la adoración atrae justicia y santidad, porque la adoración trae cosecha de almas, porque la adoración trae restauración, liberación y salvación. Y quiero que se aprendan estos dos versículos. Salmo 43. Oh, bendita sea la gracia de Dios. Salmo 43. Estoy emocionado, hermano. Desde la mañana estoy emocionado con esta palabra. Y yo quiero que usted se la lleve para su casa, la estudie, la saboree y que Dios te siga hablando. Salmo 43. ¿Hablando de quién? El salmista. Las palabras de David, la casa de David, la llave de David. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿De quién está hablando? David está diciendo, el Señor puso en mi boca un cántico nuevo. ¿Y qué es ese cántico? Alabanza a nuestro Dios. Luego dice, verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Ojo aquí, ¿qué van a ver? ¿Y quiénes van a ver? Los que van a ver son aquellos que no conocen al Señor. Y cuando escuchen el cántico, una alabanza genuina, oirán, temerán y confiarán en Jehová. Y decía yo al hermano Gustavo en la mañana, líder de evangelismo, tenemos que ir a las calles en algún momento y hacer un culto afuera. La gente dice, pero esto están locos. No, vamos a hallar la presencia de Dios allá afuera, porque es la presencia la que va a cambiar y la que va a cautivar. No son métodos de hombre, es la presencia de Dios que va a tocar y va a traer una cosecha de almas. Ligando este versículo con Hechos 16, 25, vaya conmigo por favor. Hechos capítulo 16, versículo 25. Dice la palabra, a medianoche orando Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo, amado hermano y hermana? ¿Quién me ayuda? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantaban himnos a Dios. ¿Y quiénes oían? Ayúdeme, ¿quiénes oían? Los presos. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? ¿Verdad que no estaban en un hotel 5 estrellas? Estaban en la cárcel. Y en la cárcel ahí estaban con el wifi, con el wifi, dijo un hermano. Estaban en la cárcel ahí con el internet. No tenían comodidades, estaban en la cárcel. Antes de meterlos a la cárcel, los habían ofendido, los golpearon, el pueblo se agolpó y quería pegarle, los humilló. Y una vez estando en la cárcel, los metieron en la cárcel de más adentro y les amarraron las manos y los pies con el cepo, cadenas en sus manos, cadenas en sus pies, estaban atados. Pero dice, a medianoche cantaron una alabanza no natural, sino sobrenatural. Esa es la llave de David que abre puertas de bendición y liberación. Sigamos adelante, versículo 26. Entonces sobrevino de repente, ¿qué? ¿Se pueden imaginar, hermano? Están en la cárcel y empieza todo a moverse. Los cimientos de la cárcel se sacuden, se sacudían y al instante, ¿qué pasó? Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Está hablando literalmente, se rompieron las cadenas que ataban a los presos. Y luego dice, el carcelero se despertó y dice, Dios mío, se van a ir los presos, ¿qué voy a hacer? Sacó la espada, se iba a matar y le dice Pablo, sigamos adelante, y le dice, Pablo, hey, tranquilo amigo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Nadie se había escapado, todos estamos aquí. Pero ahí no termina. Luego dice, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Y qué le dijo al carcelero? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué provocó todo esto? ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Qué provocó esto? Una adoración en medio del desierto, en medio del problema, en medio de la necesidad. Nos han dicho que hay que adorar cuando todo va bien. No, hay que adorar aún cuando no están bien las cosas. Hay que adorar en el desierto, hay que adorar en la necesidad. Y esa llave va a abrir puertas de bendición, porque literalmente hablando hubo un terremoto en la escala Richter y la Biblia dice que hubo salvación, sanidad, liberación, pero todo porque dos hombres compenetrados en la luz de Cristo y encaminados en lo eterno y tenían revelación de lo que estaban haciendo y diciendo, obtuvieron una bendición sobrenatural. Y esa es la llave que abre las puertas de bendición, una adoración y una alabanza genuina, que no se limita a tiempo, a circunstancias, ni porque todo va bien.
Y lastimosamente me encuentro en la iglesia que hay un problema y deja de adorar a Dios, deja de venir a la iglesia, deja de seguir adelante. ¿Por qué? Es cuando más hay que adorar. Y David nos enseña que hay que adorar en todo tiempo, en todo momento. La llave de la casa de David es una llave que hay que accesar y mantener ese nivel. ¿Cuál nivel? El nivel de justicia, el nivel de santidad. Necesitamos abrir esa puerta a una revelación mayor. Santo de Israel. Hermano, permítame, estoy emocionado. Le quiero contar rápidamente. Una vez en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia de antes, como quiera llamarle, estaban discutiendo en un concilio. Discutían sobre si una vez que los gentiles, es decir, los no judíos, recibieran a Jesucristo, debían cumplir los 10 mandamientos o si debían cumplir la ley. Y la discusión se puso tensa, se puso acalorada esa discusión, que acudieron a Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Imagínense lo que estaba pasando. En ese momento Pablo levanta su voz y dice: Dios obró milagros en la vida de los gentiles. Ellos no conocían la ley, no conocían nada de esto, y Dios obró milagros en la vida de los gentiles. Luego Simón Pedro testifica: también Dios me usó en la casa de Cornelio. Finalmente se levanta Santiago, el pastor principal, cuando estos callaron. ¿Y qué fue lo que dijo Santiago? Vamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 13 y 17. Oh, hermano, sé que el tiempo ha corrido, pero voy rápido porque esto no puedo callarlo. Hechos 15, 13 al 17. ¿Qué fue lo que pasó, amado hermano y hermana? Cuando ellos callaron, Jacob, el pastor, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de ¿quiénes? De los profetas, como está escrito. Versículo 16, está a punto de citar el Antiguo Testamento. Está a punto de citar la palabra en Amós, capítulo 9, donde dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Habrá una gran cosecha de almas cuando el tabernáculo de David sea restaurado. Amado hermano, quiero explicarle esto a profundidad. Mire, Dios quiere restaurar la alabanza genuina desde tiempos antiguos. David nos enseñó un modelo de adoración. Y ojo aquí, porque esto en la mañana lo dije y a todos nos quedamos wow. Y tal vez usted no lo ha visto de este punto de vista. Vea esto. ¿Cómo era el tabernáculo de Moisés? Con procedimientos. ¿Cuántas veces al año entraba el sacerdote para el perdón de los pecados? Una vez. Ojo, iglesia, ¿se imagina usted esperar un año para que me absuelvan de mis pecados? Yo me imagino la gente, ¿cuánto falta? Uy, ya va a entrar el sacerdote. Entraba una vez al año al lugar santísimo. Y podemos ver el templo de Salomón también, sus procedimientos. Es más, era un templo lujoso, había mármol, había oro. Ay, 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 aleluya. ¿Y cómo era la casa de David? Era una carpa que había levantado, donde habitaba la presencia de Dios. Y la pregunta es esta: David levantó una, ¿cómo se llama? Una carpa, y estaba el arca del pacto. Había adoración 24/7. Ojo, 24/7. Y la pregunta es: ¿podía a nivel de la ley David hacer esto? No, porque no habían conocido el nuevo pacto. No se me desconecte. No habían conocido el nuevo pacto. En otras palabras, David tenía que adorar con los procedimientos del tabernáculo de Moisés, por decirlo así. La pregunta es: en ese tiempo David levantó un altar
y una adoración continua que estaba rompiendo los procedimientos, estaba rompiendo todo esquema, estaba rompiendo todo tradicionalismo. Ya no es una vez al año, sino que David dijo, las 24 horas del día podemos accesar la presencia de Dios. Y le dijo, sacerdotes, levitas, el arca del pacto se lleva aquí. Se llevan los hombros, dándonos a entender que la presencia de Dios debe portarse constantemente. Debemos caminar con el arca del pacto, debemos caminar con la presencia de Dios y las 24 horas del día accesar esa llave, accesar esa presencia donde hay sobrenaturalidad, donde hay poder, sanidad, milagros. Y ojo aquí, el tabernáculo de Moisés era con procedimientos. David dijo, no, este es un nuevo estilo. ¿Por qué? Porque nos estaba enseñando la adoración genuina. Y conforme fue pasando el tiempo, después de Salomón hubieron otros reyes. Unos adoraron a Dios, otros se desviaron en el camino, pero vamos a ver lo que pasa en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30, porque en Segunda de Crónicas 29:30 hay un modelo de restauración del altar, donde el rey Ezequías trajo el modelo de David para restaurar el tabernáculo caído de David. Cuando hablamos de restauración es volver a la adoración genuina. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 29:30? Dice lo siguiente: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de ¿quién? Lea bien, ¿con las palabras de quién? Ahí está el secreto. Adoremos con las palabras de David. Adoremos con el estilo de David. Adoremos restaurando el tabernáculo caído. Adoremos con los salmos. Adoremos con esa genuina adoración que el rey David nos enseñó. Cantemos las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Sabe qué sucedió ahí? Si usted en su casa lee detenidamente el capítulo 29, hubo restauración del culto, hubo restauración del altar, se quitó la inmundicia, se quitó lo que estaba estorbando y hubo restauración de todo, hubo restauración de la alabanza, la adoración y vino un avivamiento poderoso. Pero dijo, cantemos las palabras de David. Ellos cantaron las palabras de David, nosotros debemos cantar los salmos. Algo poderoso sucede. Quita el miedo, quita la preocupación cuando cantamos la palabra, los salmos de David. La restauración del tabernáculo de David es que la iglesia tiene que volver a los principios. Ya no es imitar modelos de hombres, ya no son conciertos de hombres. Hoy en día los conciertos, la gente idolatra a los hombres. Dios está llamando a una iglesia a un arrepentimiento genuino, a una adoración genuina, donde no hay límites. Señor, vamos a adorarte hasta que algo suceda. ¿Por qué? No vamos a acostumbrarnos a buscar la oración en otros, sino yo voy a orar, yo voy a ser protagonista. Estamos acostumbrados a que alguien nos diga las cosas. ¿Por qué usted y yo no nos metemos en el secreto a que Dios nos diga las cosas? Amado hermano, hablando de los salmos de David, ¿cuál es el salmo más conocido para usted y para mí? Salmo 23. ¿Y qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. David en el desierto dice, Él es mi pastor, nada me faltará. Y eso quiere decir que siempre hay provisión para los que accesan la llave de la casa de David. Aún en la necesidad, hay bendiciones que se abren cuando tú accesas esa puerta, la puerta de la revelación, de la alabanza y la adoración. No son cantos, no son emociones, es una convicción, es un encuentro real con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un encuentro real que te cambia el rostro, te cambia el cuerpo, el alma, el espíritu, te cambia tu forma de pensar, te cambia tu forma de hablar, te cambia tu forma de vestir, te cambia todo. Nadie tiene que decirte nada, el mismo espíritu te va a guiar, el mismo espíritu te va a hablar y te va a decir, es por aquí, porque estás accesando la llave de la adoración. Amado hermano, en el Salmo 34, léalo conmigo. En el Salmo 34 David huyó y se fue a refugiar en Gad. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de Saúl para que no lo matara. Y antes de leer eso, dice la Biblia que él se hizo que estaba demente, que estaba loco. Y empezó a hacer cosas inusuales. Empezó a hacer como figuras en la pared. Dejaba que la baba se le saliera de la boca. Y el rey dijo, pero este hombre está loco. Este hombre quítalo de aquí. Pero en alguna manera, alguna estrategia para que no lo mataran, porque él estaba huyendo. Y en el Salmo 34 dice, oh Dios, gracias por haberme librado. Y empieza a decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca.
Sigamos adelante. Luego dice: en Jehová se gloría mi alma, lo oyen los mansos, se alegran. Versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Versículo 4 dice: busqué a Jehová, él me oyó, me libró de todos mis temores. Paremos ahí. Una vez que huye del rey de Gat, se refugia, dice la Biblia, en la cueva de Adulán. ¿Han escuchado la historia? Y en la cueva de Adulán se esconde porque lo estaban buscando para matarlo. Tenía temor, humanamente hablando, tenía temor. Sigamos adelante. Luego dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Téngalo ahí, téngalo ahí. Cuando él estaba en la cueva de Adulán, dice la palabra, no vamos a leerlo por factor tiempo, pero solo anótelo por si usted quiere buscarlo. Primera de Samuel 22:1, pero no lo busquemos de la pantalla, solo usted anótelo nada más, para que tenga referencia. Primera de Samuel 22:1, donde dice que se refugió en la cueva de Adulán y llegaron 400 hombres a acompañarlo. Estos 400 hombres eran hombres bendecidos, eran hombres prosperados. Dice la Biblia, eran amargados de espíritu, endeudados, arruinados, tristes. Entonces David podía decir: Señor, estoy huyendo, estoy angustiado y me mandas 400 hombres enlutados, tristes, amargados y endeudados. ¿Qué quieres que haga? Y en la cueva de Adulán, David les enseñó a estos hombres la clave que abre puertas de bendición, es adorar, porque él dijo: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y él cantaba y cantaba. Sigamos adelante, hermano. Dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Sigamos adelante. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Versículo 9 y 10 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, no tendrán necesidad, no verán la derrota. En la cueva de Adulán, David les enseñó a estos hombres la victoria. ¿Y cuál victoria? Que era adorar y servir a Dios, porque eso abría puertas de bendición. Y usted se está preguntando: ¿cuáles fueron las puertas de bendición que Dios abrió sobre David y sobre estos hombres? ¿Cómo estaban? Enlutados, tristes, amargados y endeudados. Y David, ¿qué? ¿Y ahora qué, Señor? ¿Qué hago? Les enseñó el secreto de adorar. ¿Cuál fue la puerta de bendición que se abrió? Aquí, segunda de Samuel 23, 8 y 12. Y aquí ya vamos concluyendo. Dice, segunda de Samuel 23, 8 al 12. Después de haber adorado, después de estar en la cueva de Adulán, dice la Biblia que estos 400 hombres amargados y endeudados y tristes y oprimidos se convirtieron en los valientes de David, porque alguien que adora, alguien que descubre el secreto de adorar en medio del problema, en medio de la necesidad, Dios abre puertas de bendición, y cuando la puerta se abre, nadie la cierra, y cuando Dios la cierra, nadie la abre. Y Dios abrió una puerta en David, la puerta de victoria. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice: estos son los nombres de los valientes de David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a ¿cuántos hombres? Aleluya. ¿Cuántos hombres mató? Emociónese conmigo. Mató a 800 hombres en una ocasión. Este era el endeudado y se convirtió en el valiente, producto de la alabanza genuina, producto de adorar en medio del desierto. Aleluya. Luego dice el versículo 9: después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí. ¿Para qué? Para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se quedó pegada a la espada. Peleó de tal manera que se le quedó pegada en su mano la espada. Esto es símbolo de que la palabra tiene que estar pegada en tu corazón, en tu espíritu, para dar grandes victorias. Aleluya. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos, él tan solo para recoger el botín. Amada iglesia, el versículo 11: después de este fue Sama, hijo de Agé,
Alarita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio grande victoria. Hermano, esto me enseña que esas lentejas es tu casa, esas lentejas son tus hijos, que tienes que levantarte y pelear por tus hijos, pelear por tu casa. Yo quiero, hermano, permítame hacer esto en el nombre de Jesús. Queremos profetizar, porque estas lentejas es ese terreno. Vamos a reclamarlo en el nombre de Jesús. Vamos a levantarnos a pelear. ¿Por qué? Porque las riquezas de los impíos vendrán al justo. Así que yo reclamo ese terreno desde ya en el nombre de Jesús. Vamos a levantarnos, vamos a pelear la buena batalla y vamos a reclamar lo que es nuestro por herencia. Pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por lo que Dios te ha dado, pero no te canses de proclamar la oración, el ayuno, alabanza, adoración, intercesión, porque la Biblia dice: en la casa de David hay espíritu de gracia, espíritu de oración, espíritu de gracia, espíritu de oración. Dios no nos va a dejar solos. Dios nos quiere que entendamos en esta hora que tenemos que cantar la palabra, los salmos de David, porque David nos dijo: esta es la llave que abre grandes bendiciones. La alabanza genuina, no de palabras, sino algo real, una convicción que viene a tu espíritu. Cuando adoras, te encuentras con Dios y Dios transforma tu vida. Dios hace de ti lo que usted y yo no podemos. Dios hace de mí lo que yo no puedo. Los valientes de David antes eran hombres endeudados, eran hombres que no podían hacer grandes proezas, pero Dios los convirtió en los valientes, donde peleaban grandes batallas, donde la Biblia dice que eran fuertes, aguerridos, intrépidos. Pero todo sucedió porque la llave de David era el secreto. El secreto era adorar en medio del desierto. El secreto es no limitar a Dios, sino que meternos con el Señor para que su espíritu gobierne nuestro ser y haga de esta casa eterna alabanza un santuario para Él constante. Que en esta casa haya ayuno, haya oración, haya santidad, santidad, santidad. Yo oro para que en esta casa haya santidad, justicia en los niños, jóvenes, adultos, ancianos. Yo oro para que en tu casa haya santidad, que en nuestros hogares haya santidad. En mi casa, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en tu casa haya justicia, haya santidad, haya rectitud. Que la casa de David llegue a tu casa. Eso es la presencia de Dios. Que la presencia de Dios sea tan fuerte que tus hijos digan: papá, mamá, yo quiero buscar más a Dios. Que la presencia de Dios sea tan fuerte que la gente en la calle te pregunte: ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que está pasando? Es la presencia de Dios. La llave de la casa de David es accesar la presencia de Dios, no con procedimientos, no con rutinas, no con tradición, sino con un corazón enamorado, con un corazón entregado, con un corazón que ame la justicia y la santidad. Levanta tus manos, levanta tu voz, dile: Señor, dame un corazón conforme a tu corazón. Di conmigo: dame un corazón conforme a tu corazón. Dame un corazón conforme a tu llamado. Dame un corazón que ame tu presencia todos los días. Dame un corazón que ame tu justicia, tu santidad todos los días. Padre, en esta hora yo te pido con todo mi corazón que mis hermanos que están acá presencial, los que están en sus hogares de manera virtual, sean impactados por tu gloria. Sean impactados por tu gloria. Sean impactados por tu gloria, Señor. Que venga un hambre y una sed de justicia por las cosas del reino. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, en esta hora hacemos un altar para Dios. Y di conmigo: Señor, en tu altar yo quiero morir a mis intereses. Y en tu altar quiero resucitar a una vida de justicia y santidad. En el nombre de Jesús. Hermano, yo no quiero terminar. Dios pone esto en mi corazón. Y no limite a Dios, no tenga temor. Pero si en esta mañana alguien quisiera reconciliar con Dios y dice: pastor, yo quiero accesar esa llave que abre puertas de bendición, puertas de bendición, puertas espirituales, puertas de bendición. Usted quiere reconciliar con Dios, o dice: soy cristiano, soy creyente, pero necesito renovarme. Así como estamos con el rostro inclinado, hágamelo saber con su mano levantada.
Yo quiero orar por usted, nada más orar. Yo no lo voy a llamar, solo quiero orar por usted. Hágamelo saber. Dios te está viendo esa mano levantada, pero esta es tu oportunidad. Yo puedo ver una mano levantada. Sé que hay más personas y no lo hacen por temor. Estoy hablando, si quiere reconciliar, estoy hablando si quiere accesar esa profundidad en el Señor que no hemos tenido hasta el momento. Que usted dice, es que no lo he tenido hasta el momento, quiero más. Quiero una plenitud mayor. Hágamelo saber con su mano levantada. Yo quiero orar. Padre bueno, yo oro por mis hermanos y hermanas. Esa mano levantada es delante de ti, no delante del hombre, Señor. Es delante de tu presencia. Yo oro, Señor amado, por mis hermanos, que tu gloria les envuelva y les lleve a un nivel mayor de consagración, mi amado Jesús. Que sus vidas sean transformadas, renovadas por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bautízales con fuego y unge sus cabezas y sus vidas a estas personas que voluntariamente levantaron su mano. Oro para que tu gloria les inunde, les envuelve y que tu Espíritu, Señor, traiga una revelación mayor de las cosas del reino. Visítales cuando duermen, visítales en la madrugada, despiértales, háblales, Señor amado, claramente para que entiendan a cuál es el nivel que tú quieres llevarles. Padre, en tu nombre oro, declarando sobre ellos paz, bendición y cobertura. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que sea tu gloria sobre ellos y ellos. Asimismo, por los que están en sus hogares, Señor, que sea tu gloria, tu gloria, tu gloria y tu cobertura sobre ellos. Es mi deseo, es mi oración, Señor, que como iglesia pasemos a otro nivel profundo de adoración y alabanza para accesar las bendiciones eternas que se conoce como la llave de David. Es la llave de adoración en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo, iglesia, amén y amén. Damos gracias al Rey, amada iglesia, por su palabra, por su presencia.